Se fai 47 anos dende que se aprobou a Constitución Española. Imos falar cos protagonistas cos que puideron votar nese referéndum para ver que recordan. Que supuxo a Constitución no seu momento? Emoción. Una libertad muy grande. Una incógnita. Algo, una incertidumbre. Un aire de esperanza. La primera vez que se votaba, fue emocionante, claro. Bueno, fue un día especial, muy especial. La gente muy nerviosa. Digamos, empezó la gente a acostumbrarse a votar, que eso es muy bueno. El futuro es muy bueno votar. Era mi primera vez que votaba. O que daquela enviaron unha Constitución a cada unha das casas dos españois. Vostede recorda cando chegou a casa ou non? Sí, la tengo todavía. Sí. E onde tes guardada? Es un librito en donde tengo los libros. Cree que a día de hoxe sigue sendo importante este texto? Lo podrían cambiar un pouco, ponerlo máis actualizado. Xa falamos cos que puideron votar no ano 1978 a Constitución Española, nese famoso referéndum, pero as novas xeracións son conscientes da importancia deste texto? Sabes por que o 6 de decembro é festivo? Por la Ponte de Decembro. Algo de Navidad será. Por los Reyes. El festivo de la Constitución, o algo así. Polo Día da Constitución. Definido un pouco a Constitución Española, que é? Para que sirve? Ai. Pues no. Son las leyes básicas de vida que podemos tener aquí, las normativas que hacen que todos tengan los derechos mínimos vitales, ¿no? Sabedes cando se aprobou? Hace tiempo ya. Sí. La Constitución, El 40 76. 76, no me acuerdo. 68. 78. Creedes que é importante? Sí. Por qué? Porque es de aquí, es de España, no sé cómo explicarlo, o sea, es la Constitución Española, no sé. Artigo 10. Promoción da cultura galega. Todas as persoas teñen a obriga de seguir o programa Hora Galega nas fins de semana entre as 4 e as 5:30 da tarde, como medida de fomento e preservación da cultura propia. Pois aí queda dito.